universo WWE, soy Jerry Soto y te doy la bienvenida a WWE en español esta semana, que tenemos que hablar del escaparate de los inmortales porque se sienten las olas, y Braun Strowman en el escaparate de los inmortales logró vencer a Goldberg para ganar el campeonato universal. Y claro, Braun Strowman pasó a darse cuenta en SmackDown de que tenía rápidamente un tiro al blanco gigantesco en la espalda. Pasó de ser el cazador a ser la presa. Shinsuke Nakamura le tendió, digamos, una emboscada acompañado por Cesaro, pero eso nos llevó a un gigantesco combate no titular. Braun Strowman, el campeón universal, contra Shinsuke Nakamura. A pesar de que Nakamura tenía a Cesaro en su esquina, Braun Strowman logra sobrepasar las probabilidades con su contralona de poder sobre Nakamura a la Davey Boy Smith. Braun Strowman en su primer SmackDown como campeón universal prueba que tiene una noche más que memorable. Strowman inmediatamente después, por otro lado, recibió otro reto. Luego de esa gran victoria apareció Bray Wyatt desde la casa de diversión de las Luciérnagas. Firefly Funhouse. La historia de John Cena y Bray Wyatt. Hi, Hola, Fireflies! Luciérnagas. Hold up. Un I momentito. just have to rewrite a little Tengo history. que reescribir la historia. Hey, Sean! Oigan, I guess you oye, were right all Chan, along. creo que tenías We razón. really can't see you. La verdad que no te podemos ver. Braun! Braun! Strowman! Braun Strowman. Congratulations, champ. Felicitaciones, I campeón. am so Estoy happy for you. muy feliz por ti. No, No. that was a long time ago. Eso fue hace tiempo atrás. I'm sure he's learned his lesson. Estoy by seguro now. que ya él aprendió su lección. Braun, Braun, I brought you in from the swamp and I yo gave te you a home. saqué del pantano y te di un hogar. But you turn your back on Y tú me. me diste la espalda. You turn your back on your Le family. diste la espalda a tu You turn familia. your back Le on diste your own la creator. espalda a tu propio creador. But Pero I think I can forgive him. yo creo que te puedo Right? perdonar. ¿No es cierto? No, you can't forgive him. No puedes He's too perdonarlo. big. Es demasiado grande He's gross. And I y think asqueroso. he's possessed. His breath smells worse than a Schweinschwinter. I actually think Braun's a good guy. Shut up, Rabbit. Cállate, conejo. They don't want to forgive you. Ellos But no I quieren will. perdonarte, pero yo If lo voy a you hacer. just Sí, tell me you're sorry. si me dices Go ahead, son. que lo Make me sientes. proud. Vamos, hijo. Hazme que I'm not me sienta playing these games, orgulloso. Bray. Yo no voy a participar en ese juego, Bray. Apparently you've been Bueno, aparentemente busy talking has about estado muy ocupado getting those hablando de... hands instead of learning those manners. Tengan estas manos, pero estos puños en vez de Since aprender I've taught you buenos so much modales. already, Bueno, si ya te enseñé what's up tanto, now? ¿qué es lo que vamos a Your hacer next ahora? lesson is going to be Tu about próxima lección sharing. va a ser acerca de compartir. You have something that I want back. Tienes algo que yo deseo de mala And manera. it's right ¿Qué there on es? your shoulder. Es eso que tienes ahí en el hombro. ¿Ah? As one circle closes, En lo que se cierra un begins again. círculo, otro se inicia. since I brought you into this world, Y en vista que yo te traje a este mundo, I'm gonna have to take you out. voy a tener que eliminarte. Bye! ¡Adiós! Bye! ¡Chao! Bye, Braun! ¡Hasta pronto, Braun! Hey. Oye. Wait, Espera, before you go, antes que te vayas. And this is a friendship that'll never ever I just want you to know, Bray, Quiero que sepas, at Bray, any time you want, que I'm ready. quieras, estoy listo para You in. dejarte entrar. Bye. See you ¡Chao! later. ¡Te veo más tarde!
Asciende por la escalera. Toma el maletín. Dentro hay un contrato. Ese contrato te garantiza una oportunidad para convertirte en campeón. Un momento. Ella lo está haciendo efectivo. Una vez de vez en cuando la vida puede cambiar en un solo instante. La oportunidad de toda una vida. Money in the Bank. Familia, tenemos que hablar de cómo Drew McIntyre no ha podido disfrutarse de su campeonato de WWE. Así es, Drew McIntyre conquista el campeonato en una dolorosa lucha contra Brock Lesnar. Toma el título en sus manos y 20 minutos después es retado por el Big Show. Aún con lo adolorido que estaba, Drew McIntyre acepta el combate de la manera en que fuera y sale igual con el título, retiene el título venciendo al Big Show. Bueno, pues en Raw, Drew McIntyre llegó para celebrar y sobre todo para agradecerle al universo WWE por el gran apoyo que le han brindado y ha sido mucho, lo agradece de verdad desde el corazón, pero la celebración nuevamente se hace corta porque Zelina Vega aparece para presentar al verdadero campeón, palabras de Zelina Vega, el campeón de Estados Unidos, Andrade, y claro, Drew McIntyre recuerda el pasado entre Andrade y Drew McIntyre, que es un pasado que incluye a Drew McIntyre llegando como campeón de NXT a defender el título frente a Andrade, pero Andrade fue quien salió con el título de NXT y Drew McIntyre salió con el bíceps separado del hueso. Una lesión tremenda que lo dejó fuera por 6 meses. Pero claro, este pasado hace que sea bastante evidente porque Drew McIntyre aceptó un combate de campeón contra campeón. Y hay un detalle. Los otros dos clientes de Zelina Vega, Austin Theory y Ángel Garza, estaban en los alrededores del ring. ¿Tendrían algo que ver en el combate? La palanca al brazo. Ese brazo. El brazo izquierdo. Usando las cuerdas. Ay. Después que ha celebrado desde WrestleMania, no ha parado de celebrar. Es increíble. Ha sido hasta nombrado McIntyre como uno de los participantes para recibir el premio de la BBC Sports Personality junto a alguien como Tyson Fury, que ha sido un invicto campeón peso pesado del boxeo, y aquí está demostrando todo lo que él pesa, todo lo que vale. ¡Qué patada para el campeón de los Estados Unidos! ¡Andrade ha caído! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No. ¡Y vuela! El campeón de WWE se lanzó por el aire, lo embiste. Como látigo se para. Una condición física envidiable. Una seguridad envidiable. Un conocimiento del ring envidiable. Vean cómo se lanza. Consiguió su momento de WrestleMania y espero que lo disfrute por mucho tiempo. En serio que sí. Hace el enganche. Nadie en casa. ¡Oh! ¡Lo hizo! ¡Lo engaña! El codazo entra. Eddie. ¡Ey! Me pareció que Austin quiso. ¡Catapulta! Cayó justo en el lugar donde debió caer para que, por suerte, sus compañeros lo ayudaran a amortiguar la caída. ¡Ay! ¡Qué clase de panqueca! ¡Bienvenido! Le dijo Austin por metiche. ¡Qué impacto! Bueno, Austin no le hizo realmente gran cosa. Apenas creo que le agarró la pierna. Movimiento telúrico. Esto se complica para el nuevo campeón de WWE. Andrade. ¡Oh, lo que ha hecho toda la noche! La variante del martillo de DT. Es lo más alto. No pudo con el tamaño. Revés portentoso. Repite la dosis con un tremendo codazo en el esquinero. Busca el acordeón.
¡Fua! ¡Lo conecta! Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Que no cuente, que no cuente, que no cuente. 1. Bueno, en el caso de él fueron 3, 2, 1. Viene Claymore, portentosa. Campeón contra campeón. El campeón de WWE se impone frente al campeón de los Estados Unidos. Aquí es el ganador. Drew El McIntyre. campeón de WWE, Drew McIntyre. ¡Oh, clipeado de Ángel! Oye, 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 oye. ¡Fue la patada del Mesías! Él habló, ¿se acuerdan? Hace poco. Dijo que le iba a dar un pesotón a la duda. A la duda. ¿Se estaría refiriendo a algo como esto? Y providencialmente estaban Selina y sus compañeros. Pisotón para el campeón de WWE. La declaración está, sí, muy clara. Ya sabemos a qué se refería el Mesías. Quiere entrar a la fotografía del campeonato de WWE. Sin muchas palabras. Y quizás sin mucha acción. Pero la que hubo era la necesaria. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Otro pisotón para McIntyre! Sí, esto llama guerra. ¡Esto llama guerra! Asciende por la escalera. Toma el maletín. Dentro hay un contrato. Ese contrato te garantiza una oportunidad para convertirte en campeón. ¡Un momento! Ella lo está haciendo efectivo. Una vez de vez en cuando la vida puede cambiar en un solo instante. La oportunidad de toda una vida. Money in the Bank. Familia, y estamos cerquita de Money. Money in the Bank. Así es, el ventazo Money in the Bank. Y ya tenemos 3 que clasificaron a nivel femenino. Shayna Baszler se impuso sobre Sarah Logan luego de patearle el brazo derecho, de manera en que Sarah Logan, bueno, no pudo continuar. El árbitro detuvo el combate. Así de feo es un monstruo Shayna Baszler. Pero bueno, también ha clasificado Asuka luego de vencer a Ruby Riott y Nia Jax, quien se impuso sobre Kairi Sane. Esto pinta que va a ser un combatazo. Pero bueno, hablando de combatazos, la próxima semana en SmackDown sabemos que Daniel Bryan se va a enfrentar a Cesaro, que también va a ser un combatazo, y 3 otros combatazos en Raw, porque tendremos a Rey Mysterio enfrentándose a Murphy, a Aleister Black enfrentándose a Austin Theory y a Apollo Crews enfrentándose a MVP. Todo eso nos espera y mucho más. Así que a nombre de Carlos Cabrera, Marcelo Rodríguez y tu servidor Jerry Soto, te invito a que no te pierdas la próxima semana aquí en WWE